siempre me preocupa y me implico en lo que ocurre en mi entorno, ¿no? De ahí que, bueno, pues acabará recayendo incluso una etapa importante de mi vida en la política, pero en todo caso me gusta estar en la acción, en la toma de las decisiones. Y por eso cuando me planteabais esta posibilidad de hablar, que como digo, pues os agradezco y además también acompañada gracias a los que estáis presencialmente en este día tan complicado en Madrid, bueno, pues efectivamente considero que estamos en una época de retos. Siempre se pueden encontrar retos para la gente que nos gusta los problemas, pero creo sinceramente que vivimos una época especialmente intensa, ¿no? Y en la que hablar de gobierno corporativo, yo cuando pensaba un poco de, bueno, pues a ver qué os traigo para provocar o para compartiros, el gobierno corporativo yo siempre tengo días malos en los que digo, bueno, pero realmente la gente se cree esto del gobierno corporativo. O considera que es una obligación, ¿no? Que nos ponen las normas porque desconfían de las empresas y realmente tiene que haber alguien que vigile para que se cumplan las normas y hay una transparencia, se cuenten las cosas. Y no lo digo solo desde el punto de vista de los terceros, sino desde las propias empresas que a veces lo ven como una incomodidad con la que hay que lidiar, porque la obligan, básicamente, ¿no? Pero al final, como pasa en paralelo con la gobernanza de lo común o de lo público, y por lo tanto en la política, hay tentaciones muy claras a no tener que rendir cuentas ni explicar lo que vas a hacer, no vaya a ser que no seas capaz de convencer a los demás y te lo pongan más difícil, ¿no? Y por lo tanto la gobernanza en general, pero vamos, corporativa en particular, siempre tiene esa connotación de algo vinculado al cumplimiento, ¿no? Nos vemos obligados a hacerlo, hay que nos controlan, bueno, vamos a contarles lo menos posible. Yo he vivido días que... O sea, y yo soy una convencida del gobierno corporativo. Estoy convencida porque realmente es difícil la toma de decisiones acertar siempre solo. Más bien es difícil que aciertes y es mejor intentar tomar las decisiones en buena compañía, con una serie de reglas y de principios que te permitan o te obliguen también a ordenar las cosas, porque el proceso al final es importante. El otro día en un debate hablaban, ¿no? Pues estos días que tenemos tan animados en nuestro país y no solo en España, que el fin justifica los medios. Nunca he sido partidaria de ese principio maquiavélico, que efectivamente no se aplica por lo menos en las sociedades en las que yo creo, que son las democráticas, en las que al final el proceso es importante. El proceso de toma de decisiones es importante. Y el gobierno corporativo de alguna manera articula esa manera de tomar decisiones en las que no es tanto la obligación o el cumplimiento como el buscar una mejor toma de decisiones. Y eso es así siempre, pero me parece que es más relevante cuando realmente tienes que tomar decisiones de trascendencia, y creo que vivimos tiempos en los que realmente hay que tomar decisiones. Hemos pasado épocas que los que tenemos esta edad, ¿no? Voy a hacer dentro de poco, ahora los 60, hemos vivido una época de la mayor estabilidad de la historia de la humanidad, y tomar decisiones en épocas estables pues, tiene un mérito relativo, porque hay un poco que decidir, ¿no? Está ya todo muy establecido, y en el caso de las empresas además, y yo cuando estudié economía, pues acabé en el 86, ya teníamos un modelo como muy articulado y bueno, lo que había que hacer era, pues en las nuevas políticas que se habían identificado, pues aplicarlas. Había un manual, se aplicaba y bueno, pues todo funcionaba bien, inflaciones bajísimas, tipos negativos. Hemos vivido una época que realmente no nos lo creemos, ¿no? Y quizá eso nos ha adormecido a la hora de tomar decisiones, porque parece que en el fondo, bueno, pues en lo sustancial no va a cambiar nada. Y creo que en lo sustancial están cambiando muchas cosas. Y por eso creo que es nuevamente importante tomar buenas decisiones. Por lo tanto, el gobierno corporativo es esencial. El principal reto es, primero, creerse que el gobierno corporativo es algo más que un cumplimiento, que un mero control y supervisión de lo que hacen otros porque desconfían los que no están presentes, para ser, bueno, esos mecanismos que nos permiten tomar verdaderamente buenas decisiones o mejores decisiones que si las toma uno solo. Y bueno, en estos tiempos en los que están cambiando muchas cosas a la vez, es especialmente relevante tener un gobierno corporativo rico, diverso,
que permita completar o tener una visión de lo que está ocurriendo en muchos ámbitos que incluso van más allá de la periferia admitida políticamente por el gobierno cooperativo, y me explicaré, pero básicamente yo que he estado en las distintas partes de la mesa, se decía, en la empresa no se habla de política, no se entra en la política, nosotros nos dedicamos a ganar dinero para nuestros accionistas y la política ya se ocupará de todo lo demás, ¿no? Esto es lo que Milton Friedman acuñó ya hace 50 años, por eso lo de los tiempos es importante, ¿no? El año pasado hicimos 50 años de aquel manifiesto, digamos, o aquella declaración, que partía de la base de que, como digo, el marco estable de leyes, de lo aceptable, de lo admisible, era bastante estable, era bastante conocido. Y con que se cumpliera con esas normas, las empresas se tendrían que dedicar a ganar dinero, tener beneficios y dedicarse a lo suyo. Claramente separado del resto, pero no son solo las empresas, sino muchas partes de la sociedad que digamos que hemos vivido bastante estabuladas porque se sabía lo que había que hacer. El problema es que ahora todo ha cambiado, está cambiando muy rápidamente y lo que podía ser una mera inestabilidad o incertidumbre porque empiezan a cambiar variables, porque empieza a enriquecerse el panorama, ha ido, bueno, complicándose gradualmente con transformaciones muy relevantes, por supuesto la digital y tecnológica, por supuesto la sostenibilidad o digamos el cambio climático por empezar, pero que va mucho más allá y que mencionaré un poquito después. Pero nos hemos encontrado con eventos que, bueno, en estos últimos 3 años en particular han acelerado lo que para mí claramente es un cambio o han hecho más visible lo que es un cambio de era muy relevante en el que, bueno, se están cambiando las bases de esa estabilidad a través de la vuelta de la geopolítica, en la que las reglas que considerábamos válidas para todo el mundo pues están cuestionadas y en las que hay otros ámbitos que no somos nosotros donde se están dirimiendo, se están decidiendo cómo, bueno, cómo se produce y cómo se hacen las cosas en zonas distantes de las que de repente nos hemos dado cuenta que somos enormemente dependientes, ¿no? Esto para mí es un cambio muy, muy relevante, muy relevante. Eso que me preocupa como ciudadana, que intento estar informada, lo cual no es fácil con tanta información alrededor, en el caso de las empresas, pues es un reto formidable. Es un reto formidable porque se produce en ese contexto, como digo, no solo de cambio del marco, sino de cambio o cuestionamiento de las instituciones en general y de la empresa en particular. Porque ahora se exige que la empresa tenga un papel diferente cuando viene de ese mundo en el que se pedía que se dedicara a lo suyo y que no interfiriera en lo otro, pero en el que la sociedad ve crecientemente, bueno, la sociedad aparte que hablo muy genérico, pero digamos que de una manera mayoritaria o sí, con un sentir, digamos, mayoritario, hay una contestación ante la no respuesta satisfactoria a problemas que hasta ahora, pues bueno, parecía que sí que se iban resolviendo, pero que se han abierto en brechas o en canal y exigen respuestas. Exigen respuestas a los gobiernos, pero en definitiva exigen respuestas a las instituciones o los ámbitos que están próximos. Y por parte de otras instituciones y de la política, por qué no decirlo, hay una exigencia de un protagonismo por parte de las empresas que, como digamos, es sacarles de su zona de confort. Porque yo creo que esa zona de confort se ha roto, no hay confort. Y tienes que manejarte en este cuestionamiento de instituciones, de reglas, las normas no valen ya como valían antes y estamos reconformando el sistema de una manera muy distinta a como veníamos acostumbrados. Ya no se cambian los sistemas por consenso, es lo que por ejemplo haríamos con una buena constitución o una mediocre, pero una constitución. Y en medio de todo ese follón, de toda ese replanteamiento, la empresa tiene que ver cómo navega y ese para mí es el reto más importante que tenemos en estos momentos. Hemos vivido muy en el corto plazo, hemos tenido estos 3 años de locura con crisis que
que eran digamos, inéditas en los últimos años, empezando por el COVID, pero seguida de otros muchos eventos que nos han replanteado la manera en que hacíamos las cosas, básicamente, y con una demanda creciente de, como digo, de participación de la empresa en respuestas que le resultaban ajenas hasta hace 2 días. Bueno, y hoy es hoy cuando las empresas se siguen resistiendo a jugar un papel que no les propio. Pero en medio de toda esta reconformación, yo creo que precisamente la empresa tiene los mecanismos para saber lidiar y por eso yo a veces digo que tiene que volver a su raíz, ¿no? La empresa está para ofrecer respuestas solventes, viables a los problemas en los que ve una oportunidad de hacer su actividad y hacerlo de una manera, como digo, viable y articulada, ofreciendo esas respuestas que crean riqueza a todas las partes que están involucradas en su proceso. Y ahí es donde volvería la reflexión de la sostenibilidad, en la que, como digo, pues hay un movimiento tectónico, y ahora estamos viendo la vuelta de muchas veces ese movimiento tectónico, en el que a través de la corriente del ESG se pretende que las empresas den respuesta a los problemas que la política ha demostrado ser incompetente, ¿no? Por un proceso de globalización, por muchas cosas sobre las que podríamos debatir, pero que están forzando a la empresa a entrar en un protagonismo que, con el que tiene que lidiar. Yo creo que es parte de la dinámica de la empresa, siempre lo ha sido. La empresa se ha ocupado, por supuesto, en el fin último de sus accionistas, pero es el residuo lo que va a la accionista. Por el camino hay un proceso en el que están implicadas, desde luego, los empleados, las personas, los proveedores y una serie de elementos que ahora la sostenibilidad lo articula y nos permitiría tener un método interesante para ver cómo somos capaces de dar respuesta a esos problemas del entorno más próximo. Pero, como digo, en mitad de una tensión que no es fácil de lidiar, con mucho cambio regulatorio, con mucho cambio normativo, con mucha tensión, pero bueno, que hace la labor, como digo, de los consejos de administración más intensa. Hay una mayor dedicación, hay muchas cosas que observar, hay muchos riesgos que no estaban en el mapa y que se tienen que incorporar, porque al final se nos exige una toma de posición o, digamos, de alguna manera lidiar con el impacto que tienen esos riesgos en nuestro entorno, aunque no sean los propios de negocio. Conceptos como los que está planteando la Directiva Europea de la doble materialidad, no solo como un impacto, sino cómo dependo yo de toda esa actividad y, en definitiva, cómo somos capaces de vertebrar esa doble relación de implicación y dependencia de las empresas con la sociedad, que me llevaría a decir que estamos pasando de esas burbujas que estaban un poco asíncronas, ¿no? El mundo corporativo, los distintos colectivos, tal, tenemos que reconectarnos para poder efectivamente lidiar con este cambio sistémico que puede generar más fracturas que cerrar brechas, ¿no? Y no es una situación fácil, pero bueno, ese es el reto en el que yo personalmente creo que estamos de hocicos, en un proceso en el que se están revisando las estrategias y una revisión estratégica que requiere revisar toda la cadena de suministros en las que incorporamos todas esas partes interesadas en la empresa y en las que tenemos que ver qué papel queremos jugar, ¿no? Por eso yo acabaría la provocación. Nos han roto la zona de confort, se está reconformando el ámbito donde nos movemos, las reglas con las que intentamos interactuar con nuestro contexto, en un momento además de cambio global muy importante, de regionalización, de mayor intervencionismo, etc. Pero con herramientas que siempre han funcionado en la empresa y yo creo que tiene que recuperar, pero con un cambio importante que, bueno, dependerá de la cultura de cada empresa, dependerá también del sector en el que estamos operando. Como mencionabas antes en el caso de Disposada, hay empresas que están en sectores estratégicos
en los que la demanda de posicionamiento es mayor, en los que la demanda de interlocución con la formulación de políticas, que no diría con los políticos, pero sí la formulación de políticas es mayor y por lo tanto hay una mayor exigencia de implicación de las empresas, ¿no? Iremos al rebufo, nos adaptaremos, nos adelantaremos. Yo siempre creo que es bueno anticiparse, por eso el tema de mapa de riesgos vuelve a ser vertebral. Hay que anticiparse y ver realmente dónde hay oportunidades de implicarse y gestionar aquello que nos va a generar más problemas. Pero la consecuencia es que hay una agenda más intensa que requiere una mayor participación de los consejeros. Y acabaría con una última provocación bueno, es la que me hace definirme cada uno es como es y el que le guste pues bien y si no pues seguiré leyendo, que es que igual que hay una crisis de la institucionalidad hay una crisis de la independencia. Y la independencia es fundamental para aportar el mejor criterio para una buena toma de decisiones. Y si no se ve el valor que se aporta desde la independencia, el mejor criterio para pensar en la interés común, y no la suma de intereses, sino el interés común por encima de los intereses individuales, el resultado del dilema pues no será tan bueno como antes. Bueno, brillantísimo, interesantísimo, y yo creo que nos da mucho ruido, ¿verdad, Enrique y Elisa, para una muy buena conversación? Bueno, o sea, lo primero de todo lo que has dicho, que son temas... Bueno, he dicho muchas cosas así. Has dicho muchas cosas, muchas cosas que vamos a intentar ir segmentando, vamos, o analizando, ¿no? Muchos temas, por supuesto, que hemos tratado aquí desde hace tiempo. Bueno, por un lado, este asunto de que efectivamente la empresa, por una serie de circunstancias, yo creo que la crisis financiera ha tenido un impacto fundamental. Hubo una reacción de la sociedad. Como en España hubo un N17, en el resto del mundo hay un cuestionamiento de lo que es el capitalismo como sistema. Habíamos estado al borde de tener una crisis sistémica, digamos, de lo que es el capitalismo en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y entonces hay un cambio también de la estructura de partidos. Hay una protesta ciudadana que después se canaliza a través de unos partidos populistas de izquierda, ¿no? En el caso, en muchos países se nota esa consecuencia de la crisis. Pero lo que te quiero decir es que ahí es donde hay esta reacción, un poco concretada en los BlackRocks, ¿no? del mundo, pero vamos, BlackRock es bastante llamativo, donde dice la empresa tiene que tomar una posición respecto a las grandes cuestiones públicas, vamos a decir, no políticas, públicas. Eso ¿no? es lo que te iba a matizar. Sí. Y público en el sentido tampoco, claro, en el sentido europeo de lo público es el sentido estatal, mientras que en el sentido de lo público de lo anglosajón quiere decir los intereses comunes, ¿no? Bueno, y entonces, pues es verdad, la empresa tiene una responsabilidad social siempre y tiene una responsabilidad respecto a los comunes, ¿no? Empezamos con el tema del medio ambiente, que son, pues vamos a internalizar estas externalidades que estamos produciendo, ¿no? Si eso lo vas ampliando, pues en realidad todo lo que genera la empresa, es decir, tiene un impacto, que es lo que tú decías. Y a la vez también le impacta a ella, todo lo que es el contexto y el cambio. Pero, en fin, por empezar un poco el diálogo, ¿dónde está el límite de eso? Es decir, una empresa debe de asumir, después hemos visto, es muy llamativo, ¿no? Como BlackRock ha echado marcha atrás, otras cosas. Bueno, están pidiendo la división del RFI. ¿no? Yo creo que estamos en ese momento. Y además por no haber sido, o sea, por un lado, por no haber sido consecuente con lo que había dicho en el tema SG, y por otro lado, porque él mismo se dio cuenta que los temas SG no iban en la línea de la rentabilidad que necesitaba. Entonces, ahí había una especie como de negación de su propio haber salido a la palestra y haber dicho, la empresa tiene que asumir todo esto. Entonces ahora estamos en un momento extraño en donde estamos echando marcha atrás. Bueno, la crisis geopolítica nos ha demostrado que esto de poner el acelerador en el tema del fin de los combustibles fósiles pues no es realista. Pero en fin, tiene que asumir funciones, pero no es un partido político.
pero a la vez tiene Yo creo que responsabilidades. ese es el matiz, ¿no? De esa manera, yo creo que la crítica que se ha hecho, bueno, y fundada por intereses también, o sea, por partes interesadas en que eso se trasladara a la política, es que las empresas no tienen que hacer política. Es el debate que tiene de no es que tú te estás dedicando a hacer política con fondos de inversores y gente privada, que es lo que justo hoy salía, ¿no? en el Financial Times. Es decir, no haga usted política con mi dinero, ¿vale? Para eso está el tema de los impuestos, ¿no? No lo haga con mis impuestos, pero eso para los políticos, ¿no? Las empresas no tienen que hacer política. Por eso yo distingo entre claramente, no se trata de hacer política, sino de resolver problemas. La política debería estar para resolver problemas también, ¿no? Entonces, ese matiz es muy importante, porque, como decía, hay una separación, y creo que es bueno que exista esa separación entre lo que son los actores en la vida privada, digamos, en la vida privada, no pública, en el sentido que hablábamos, pero no solo el tema político, ¿no? Sino de abiertamente frente a la sociedad, sino de resolver problemas concretos, siendo más consciente de las consecuencias de tus actos. Por eso yo separaba en el modelo, ese modelo del capitalismo, del consenso de Washington, todo funcionaba muy bien, ¿sabes? Se gobernaba la globalización, las reglas eran las que teníamos en nuestros modelos, todo iba ordenado, hasta que eso se ha empezado a fracturar y efectivamente ha generado la necesidad de cambiar las maneras en que hacemos las cosas. ¿Qué pasa cuando tú has repartido demasiado los papeles y has metido demasiados hilos? Que la gente no sabe rehacer esas relaciones sin pensar que está invadiendo el terreno de otro, ¿no? Es que si haces esto te estás ocupando de la política. No, es que nos concierne a todos dedicarnos a solucionar los problemas de la sociedad en las que dan la sustancia o dan la razón de ser de la propia empresa. La empresa existe porque hay una sociedad que tiene problemas, en las que hay una oportunidad de generar una actividad. El problema es, como digo, cuando el modelo, en ese reparto que se había hecho, no funciona. Y entonces, entre todos tenemos que ver cómo lo solucionamos. Y eso requiere romper esos hilos, romper esas barreras, pero con reglas, que es lo que yo creo que falta, ¿no? Pero volvemos al tema de los principios o de las reglas, ¿no? Si quieres imponer un determinado modelo y estableces leyes por decreto, o impones o intervienes en lo que tienen que hacer los demás sin su concurso, estás generando más fricción que solución. Por eso yo decía en el planteamiento que os comentaba al principio, que la empresa tiene los mecanismos necesarios para saber, detectar cuáles son los problemas, cuáles son posibles soluciones y articular esas propuestas en el día a día. En el día a día. ¿Por qué? Porque trabaja con personas que tienes que tener claro cuáles son los problemas de los sociales, cuáles son las tensiones, qué problemas van a tener tus empleados, tus colaboradores, tus proveedores. Necesita estar en contacto con los problemas reales de la sociedad, porque efectivamente si otros no lo resuelven, vas a sufrir tú las consecuencias. Entonces, ese terreno de juego es el que no está muy fijado, no está muy claro. Ha evolucionado mucho la actividad, ha evolucionado mucho los problemas y no hemos articulado la manera de resolverlos. La política, además, y este es el momento en el que estamos viviendo también con no se ha acabado la globalización, no, se está transformando, pero lo que claramente hay es una vuelta de esa esfera muy global, muy distante a lo local, porque ha habido demasiado distanciamiento, se han roto demasiados canales de comunicación en ese reparto de papeles en el que todo funcionaba. Pero es que cuando no funciona tienes que recuperar y construir puentes para generar nuevos debates y definir nuevos papeles. Es lo que, en mi opinión, no se está articulando adecuadamente. Entonces, hay interferencia. Hay interferencia. Un ejemplo que nos llega ya. Tenemos la directiva de la diligencia de vida, del diligence, de la Comisión Europea, el tema de derechos humanos, ¿no? Claro, el tema de derechos humanos es si tú lo aplicas verdaderamente. Imagínate una multinacional española que está presente en 50 países, de los cuales 35 del llamado mundo en desarrollo, ¿no?
y tiene que estar haciendo el análisis de si sus proveedores en esos países están cumpliendo estrictamente lo que es la concepción de los derechos humanos dominante, que puede llevar ¿no? un análisis, digamos, bastante exhaustivo, ¿no? Claro, pues por un lado parece que la empresa debería hacer esto, ¿no? Por otro lado, los derechos humanos es un mundo infinito. Son costes, es por supuesto una carga añadida y debería hacer la empresa esto. O sea, es función de la empresa preocuparse de si se están cumpliendo los derechos humanos o no. No, yo creo que por eso te decía que sí, no hemos rematado la idea antes, ¿no? Estamos basculando de decir no hagas nada a que lo tengas que hacer todo, ¿no? Sí. Yo creo que en ese péndulo suele ocurrir cuando no sabes exactamente, pero sabes que hay que cambiar algo. Aldo, tú que a mí me da la risa. Impones, ¿no? Esto se tiene que hacer así. Pues hablaba de ese exceso de intervencionismo que a veces, si se viste de dogmatismo, pues es peligroso, en el que algo que es bueno en sí acaba siendo lo contrario, ¿no? Con este movimiento igual del wokeismo, no es que esto tiene que ser así, esto hay que decretarlo, esto tiene que ser. Bueno, está muy bien el pensamiento mágico de convertir en obligación algo que te parece que es bueno, pero si te pasas de peso, ¿no? De trasladar la responsabilidad, de exponer una excesiva labor en el fondo de burocratización. Yo alucino cuando veo determinadas directivas. Soy muy europea y soy una firme convencida, pero cuando sabes lo que cuesta aplicarlo y ¿realmente quieres conseguir ese objetivo? O lo contrario. O sea, pues se va a producir un efecto de rechazo brutal. Una cosa es que te implique y otra cosa es que seas el que tienes que resolverlo, y si no lo haces, estás sujeto a una crítica feroz en la sociedad, que es lo que yo veo en muchos debates públicos, ¿no? Es decir, vas de un extremo a otro y al final la responsabilidad máxima no, esto es una responsabilidad compartida, es ese común que tenemos que entre todos regular, y los excesos son malos, las polarizaciones son malas, hay que buscar ese punto de encuentro. El tema de los derechos humanos me lleva a otro debate que a mí siempre me ha preocupado. Cuando hablabas de la OCDE, yo recuerdo, a mí me tocó la época en la que se debatía pues, la entrada de China en la OMC, que estaba en la OCDE en aquel momento. Y bueno, yo he sido secretaria de Estado de Comercio, soy convencida de que eso genera progreso, pero hay una frase que cuando lo pones sí y no haces caso a cumplir la condición, pues al final las cosas no salen, ¿no? Y el sí es que tuvieras el terreno de juego nivelado. Si tú permites que, ¿no? Comerciar y hacer las cosas con reglas dispares, al final se producen distorsiones muy graves, como las que ocurren cuando tú miras para otro lado en el cumplimiento de leyes, por ejemplo, sociales, laborales, en temas tan básicos como el comercio, ¿no? Y tú miras para otro lado porque quieres hacer comercio con China, pues no vengas 20 años después a decir que no se cumplen los derechos humanos. Esto es un debate para muchos colegas míos de comercio que molesta. Y bueno, lo que hay que ser es consciente de cómo son las cosas. Porque ahora decir que vas a desglobalizar y que solo vas a comerciar con amigos, ¿no? El friendshoring, es decir, vamos a salir de China, no vamos a ir a países. Primero es inviable a corto plazo, porque realmente la dependencia es brutal. O sea, China, una cuestión el pragmática. 40% del comercio mundial. Bueno, y en muchas cosas es el 90% de la producción y de materias primas. Entonces, desde un punto de vista pragmático, y eso es lo que nos hemos sorprendido. Es decir, hombre, algunos se pueden sorprender, pero determinados que se sorprendan es muy preocupante. Que somos muy dependientes y ahora estamos con la soberanía estratégica, es decir, estamos en un tinglado montado importantísimo. Muy realista, muy realista. Bueno, puede tener su lógica, pero voy a lo que tú decías de los derechos humanos. O sea, que me voy de no tener en cuenta eso, porque creemos en que efectivamente al final el comerciar y entre todos trabajar va a ayudar a que progresen los demás. Bueno, ha sido una ingenuidad. Yo la creía, pero tienes que establecer reglas de obligado cumplimiento. Si luego no eres capaz de hacerlas cumplir,
pues te encuentras con que no tienes autoridad. Y entonces, el decir que ahora sean las empresas las que hagan valer los derechos humanos suena a broma. A mí me suena a broma, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar el punto de equilibrio. Yo creo que las propias empresas tienen la responsabilidad con sus propios clientes. Hay una frase que leí hace poco que me gustó mucho, ¿no? Que las empresas ahora ya no tienen que hablar de clientes, sus clientes son ciudadanos, porque tienen problemas como ciudadanos y quieren que se los resuelvan. Si no ven que la empresa ayuda a resolver esos problemas, la marca va a perder de cara al cliente, al consumidor, sobre todo a la gente joven que comentabas antes, Enrique, que tiene otra visión de las cosas, ¿no? Entonces, sí que va a velar por eso, pero tenemos que establecer esas trayectorias en las que nos ayudemos y no nos compliquemos la vida pretendiendo que ahora las empresas resuelvan los problemas que son propios de los gobiernos, no te diría de la política, de los gobiernos, de los gobiernos. ¿Podemos entrar en la gran confusión, Elena? Sí. Estamos a punto de entrar en la gran confusión. Estamos ya en toda la gran confusión del momento. No, o sea, que llega un momento en el cual los propios empresarios, ya no los empresarios, los dirigentes de empresas, ¿no? Sobre todo los que estén en empresas que tengan una fuerte connotación regulada por un lado y por otro lado público, política, incluso con participación gubernamental, en donde no se sepa muy bien cuáles son los objetivos de esa empresa, ¿no? Claro, no. Por eso decía que en los consejos de administración, bueno, digamos, en los órganos de gobierno, para que incluyamos a empresas que no necesariamente tienen que tener un consejo formal, pero los que sí que aconsejo que se rodeen de gente que les aconseje, ¿no? La agenda es más intensa porque nos enfrentamos a retos o desafíos que no eran propios de la agenda empresarial, que es lo que estábamos comentando. Y eso requiere que haya otro tipo de perfiles. Que no quiere decir que la empresa ahora sea otra cosa distinta, no. Es que tiene que tomar decisiones y tiene que interactuar con la sociedad en su conjunto y con determinadas instituciones de una manera diferente, porque les está exigiendo un posicionamiento distinto. Pero eso no quiere decir que te conviertas en otra cosa. Es decir, las empresas no pueden ser partidos políticos ni ser gobiernos con la independencia de que haya veces que den soluciones válidas o tengan un impacto mayor que muchos gobiernos y que muchos partidos en muchas materias, ¿no? Y esas serán las empresas líderes, ¿vale? Pero la confusión, efectivamente, hay que velar porque no se produzca esa confusión, que es lo que realmente el Consejo de Administración debería velar por el interés de esa empresa que tiene que sobrevivir por encima de los intereses concretos. Esa es la dificultad y esa es a lo que yo hablaba de como concepto de independencia. El Consejo como tal tiene que ser independiente para velar por la empresa, precisamente para que no pierda el norte. Nosotros, pues igual, estoy ahora con una empresa italiana, de lo que puedo contar, somos un sector súper estratégico como es el espacial, bueno, y está en el corazón del posicionamiento que pueda tener Italia dentro de Europa en tema de política industrial. Bueno, pero nosotros nos dedicamos a fabricar cohetes. Eso no lo puedes perder nunca de vista. Otra cosa es que el nivel de exigencia de cómo fabricas el cohete se ha hecho mucho más complicado. Y estás teniendo debates en el Consejo de Administración sobre presentación de políticas industriales, relaciones institucionales, geopolítica a máximo. Tienes relaciones con Ucrania, tienes relaciones con Rusia, cómo gestionas esa nueva cadena de suministro en un contexto en el que el comisario Breton te viene a ver para ver cómo haces una política de autonomía estratégica, cómo vas a relacionarte con Estados Unidos. Claro, eso, en las empresas solo había algunas que eran muy estratégicas. Claro, pero por eso decía que el equilibrio en esa gran confusión que tú mencionas y que es evidente que está presente y que no se sabe gestionar porque no es natural. No es natural. Habrá de las que tengan que participar necesariamente, activamente y anticiparse porque su sector forma parte o va a estar en medio de esa reconformación o esa, ¿no?, recalibración sistémica que hay de algunos, y otros que tendrán que estar un poco a la zaga si les deja, ¿no? Pero sí que hay un mayor nivel de exigencia de posicionamiento, pero nunca puedes perder de vista que lo tuyo es
hacer. En principio ganar dinero y ganar dinero, no, y sobre todo resolver los problemas. ofrecer soluciones viables. Bueno, serias, sostenibles en el sentido completo de la palabra. Es lo que ahora, desde un punto de vista corporativo, sí que tienes que interiorizar. Tienes una mayor responsabilidad porque ahora sí que sabes las consecuencias de tus actos, ¿no? Ahí sí que creo que se ha avanzado mucho en la cuantificación de lo que cuando era la revolución industrial esto era una maravilla todo, ¿no? ¿Y tú crees que esto ha llegado verdaderamente a la psique de todos los empresarios, de los grandes empresarios? No, yo oigo algunos que digo, mejor me terrorífico. Yo oigo algunos comentarios casi tan terroríficos como cuando hablan de temas de género, ¿no? Casi igual de terroríficos. Pero en los temas de medio ambiente y sostenibilidad, me sorprende todavía la poca sensibilidad, digamos, sensibilidad, y sobre todo seriedad, digamos. Sensibilidad, sí, porque yo creo que los temas sociales. No, pero porque los temas sociales sí que los tienen muy imbricados. A través de lo laboral. Claro. ¿No? Y ahí yo creo que hay un reto formidable realmente para tener el talento necesario para hacer todos estos cambios. Y la sensibilidad te está obligando a hacer políticas de gestión de talento mucho más sofisticadas de las que se hacían hace unos años. Eso yo creo que sí que está interiorizado. El tema medioambiental no tanto. Y yo creo que es una pena porque realmente no solo va a ser una necesidad, es decir, que tenemos un problema serio, sino que pierdes una oportunidad formidable de hacer estrategias de posicionamiento en el mercado ofreciendo productos verdaderamente sostenibles o que dan respuesta a los problemas medioambientales. Por aterrizar un poco en el tema de Hispasat. En Hispasat yo creo que tenía, bueno, por un lado, seguía habiendo una presencia, o sea, un accionista público que era el Estado, ¿no? Que todavía tiene, puede tener Hispasat. Vamos a ver, cuando yo entré, bastante. Es que había bueno, era cogobierno, había una parte muy importante porque seguía estando el Ministerio de Defensa. ¿No? Sí. Ministerio de Defensa por un lado. Y por otro pero lado, estaba la SEPI, CDT, o sea, el Ministerio de Economía, y había varios, digamos, accionistas públicos no necesariamente alineados, además. Y luego había accionista extranjero competidor, o sea, que teníamos un completo. ¿Y fondos que fueron entrando? No. Fondos no llegaron a entrar, hasta después, bueno, no, porque no llegaron a entrar, y estaba Abertis, que es la que tiene interés en gestionar como infraestructura de comunicación Hispasat. Sí. Y en todo ese proceso que pasó por una privatización en el sentido de profesionalizar la toma de decisiones en el Consejo de Administración y no en la comisión mixta que existía antes, que era con gobierno y Abertis, bueno, pues se fue evolucionando y hubo una transformación brutal del sector de telecomunicaciones, como es bien sabido, y evolucionó, por lo tanto, el modelo de negocio para ir a otro tipo de accionista de referencia que acabó siendo Red Eléctrica. O sea, que hay muchos temas ahí conectados en lo que es una agenda de gobierno corporativo, de conflictos de intereses, y como presidente de esa sopa de accionistas, ¿dónde tenías los cuellos de botella? Bueno, el cuello de botella, que es lo que hablábamos antes de la independencia, que no es importante, pero siempre está muy mal vista, sobre todo cuando la gente tiene muy clara su agenda, ¿no? Entonces, es un incordio. Los cuellos de botella es dibujar o la mayor dificultad para mí era dibujar una agenda para la empresa que acabara siendo viable y que hubiera un futuro, porque tenía además un contenido importante, un objeto social muy relevante, gestionando muchísimos conflictos de interés. Muchos conflictos de interés. Entonces, el problema es cuando a veces, en este caso, que además era un proyecto, digamos, de diseño, Hispasat en su día, era una misión, ¿no?, de las que le gustarían a Mariana Mazzucato. Es decir, el decir, oye, vamos a hacer algo que realmente rompedor, ¿no?, que resolucione el problema del desfase tecnológico y efectivamente combinas, que está muy bien, yo creo que estamos otra vez en ese entorno, ¿no? Es decir, necesitamos buscar soluciones, vamos a juntar a la gente que puede estar interesada en la resolución de ese problema, porque sea cliente, porque sea proveedor, porque sea, ¿no?, el que define la política pública en ese entorno, y vamos a intentar montar esa empresa, ¿no? A mí me parece que es una historia de éxito, pero entraña una dificultad en la gestión
muy relevante, porque las tomas de decisiones tienen que acabar pasando por demasiados cuellos de botella, ¿no? En los que se tiende a calibrar por un interés particular y no por el interés conjunto de la empresa. Entonces, con todo, sigue siendo una historia de éxito y desde luego tiene una experiencia y un saber hacer de un equipo que es muy innovador y que realmente se está adaptando a los tiempos, ¿no? Como sigo viendo. Bueno, Pero el papel del, o sea, yo creo que desde el debate que tenemos ahora, el papel del Estado como emprendedor, como definidor, ¿no?, de los modelos empresariales, yo creo que siempre hay que mirarlo con mucha distancia. eso que te quería preguntar antes de que Enrique, por favor, y Elisa, intervengáis, porque estoy aquí yo monopolizando, pero bueno, me parece tan interesante, pero o sea, tu experiencia a lo largo de esos años es que al Estado le ha costado más generar una estrategia beneficiosa para la compañía y clara que a la propia empresa privada que estaba ahí, a lo que era el accionista de referencia privado. No, yo creo que ha sido un éxito porque esa tensión al final sí que ha conducido a otra cosa que me gustaría que fuera más rápido, ¿no? Yo creo que es una historia de éxito en el sentido de que se montó un proyecto, como digo, con interés público y se hizo bien porque era un proyecto tecnológico muy interesante, pero es verdad que volvemos a lo de antes en el sentido contrario, ¿no? Que sea el Estado el que acabe definiendo toda la estrategia empresarial con una mentalidad de regulador, yo creo que no. Yo creo que hay que establecer cuáles son las grandes referencias sobre los grandes intereses y dejar que la empresa, que es la que sabe funcionar, busque la mejor estrategia para conseguirlo. Pero es por eso acabé en el sector espacial, yo creo. ¿No? ¿Entienden? ¿No? Pero bueno, yo creo que es un buen modelo para entender esa dificultad de buscar intereses que superan a los de una agenda estrictamente empresarial según la vieja moda, porque yo creo que estamos ya en otra época. O sea, ¿cómo se generaba ahí el interés societario? La estrategia, ¿quién la hacía? ¿Era una mezcla? ¿Era una integración de lo que venía por el lado estatal? Pues era lo que ahora que hablamos con el capitalismo de los stakeholders, era puro mapa de stakeholders, en los que no eran solo, desde luego, los accionistas, en absoluto. A ver, por supuesto, los accionistas, pero estaban otras partes implicadas, que eran la propia industria, eran otros ámbitos de sectores que eran colaterales con los que tenías que hablar para recabar aquellos elementos que iban a maximizar el valor de la empresa a largo plazo. Que yo creo que ese es el elemento que a veces falta en las estrategias, ¿no? Que son demasiado cortoplacistas y demasiado focalizadas o capturadas por una parte de la empresa y no por esa visión más amplia de lo que debe ser un mapa de stakeholders, que no son solo empleados, proveedores y tres vecinos. O sea, no, es una visión más amplia de dónde acabas bebiendo porque dependes y porque impactas. Y esa visión te permite al final maximizar el valor que generas para la empresa, que también son sus intangibles. Algo que ahora ya se empieza a valorar, pero que, ¿no?,
que no es meramente el cash flow o lo que puedas generar en términos de flujo monetario actual. Has hablado antes de la Unión Europea. En ese contexto de la Unión Europea, ¿cómo qué lo veías? ¿Como un stakeholder, como un regulador, como un formador de políticas? Todo eso a la vez, ¿no? Pero fíjate, el papel que ahora se puede jugar más, pero en aquel momento estaba muy supeditado a la agenda, que sí que estaba más en el ministerio, aunque intentábamos participar en la agenda, en la Agencia Espacial Europea, que no era tampoco ni siquiera la Unión Europea, ¿no? Entonces, digamos que ese es uno de los males que hemos visto ahora. Europa está un poco implicada en políticas tecnológicas. Europa no era muy stakeholder, era más relevante mercados americanos, ¿no? En los que al final era uno de los objetivos en su momento, el construir un puente con los países de lengua hispana y portuguesa, hasta el punto de que al final el 80-90% del mercado de Spasat es americano. O sea que realmente en ese mapa lo que intentabas es decir, bueno, en la parte de defensa sí que Europa era un papel importante y creciente, como estamos viendo, por el papel que tienes que jugar en esa política de defensa y de seguridad común. ¿Cuánto ahora del negocio de Hispasat es satélite? Satélite es todo. Lo que pasa es que telecomunicación, sí, audiovisual, lo que cambió, defensa. Efectivamente, lo que cambió mucho, digamos que era con telecomunicaciones y por lo tanto trasladas datos, pero inicialmente era vídeo, porque es donde el satélite realmente era imbatible y eso es lo que cambió radicalmente con Internet y con el streaming. Y digamos que pasó a ser, en lugar de lo que es la imagen, el dato. Pues es la conectividad lo que ha marcado la diferencia, sobre todo en países, por eso América es más relevante, donde la infraestructura terrestre no es tan viable como en el caso europeo, en el que la fibra es la que predomina, ¿no? En el caso de defensa, que es otra empresa separada en la que Hispasat es un accionista de referencia, pero no es el mayoritario, y defensa tiene una parte muy importante, digamos que ahí está más repartido, y hay otra parte del negocio que es la observación de la Tierra, que como estoy viendo ahora también con mis amigos de Avio, es realmente un ámbito de mucho recorrido también para los temas medioambientales, ¿no? Pero el cambio más gordo de Hispasat fue que estaba hecho para las retransmisiones de televisión y acabamos haciendo conectividad. Es un cambio de negocio realmente espectacular. Enrique, te dejo preguntar. Te he escuchado, Elena, con muchísimo interés. La verdad es que por tu experiencia, y además en una empresa como Hispasat, como experiencia reciente, yo te quería comentar un tema. Yo vivo entre el mundo académico, donde explico que, bueno, esto del gobierno cooperativo es mucho más que la compliance, es mucho más que la imposición normativa. Pero estoy ayudando como consejero independiente a una salida a bolsa en un sector fantástico, energías renovables. No contamina, tiene todas las bendiciones, digamos, de la sociedad. Pero a la hora de la verdad, los señores propietarios, son dos, en realidad es uno, cuando le hablas de su responsabilidad y de los nuevos retos, chirría. Reproduzco el lenguaje de las primeras reuniones del Consejo de Administración. Oye, esto de las tías, entre comillas, ¿cuántas tengo que meter? Hombre, si no es porque sean tías, sino porque te van a aportar valor añadido, formación, no sé qué. Pero no se está viendo que es imposible cumplir todo este marco normativo, porque ahora, claro, con la guerra de Ucrania, los cuellos de botella de las cadenas de suministro globales, se ha desacelerado la economía y es imposible, no tenemos recursos. Entonces es una retagada. Y el último ejemplo es la Directiva Comunitaria de Presentación de Información No Financiera. En lo que es tema medioambiental, bueno, hay una directiva y ha habido un desarrollo normativo de 600 páginas. Yo casi no lo puedo seguir. Pero lo que viene detrás es tremendo. Entonces, mi labor ahí es intentar no educar, no voy a educar a nadie. El tío me da visiones de rentabilidad y lo pone a la sostenibilidad, pero digo, piénsalo un poquito más.
Y entonces es una labor. El señor que lleva 18 años, por todas una idea, es una empresa que estaba en el mar, la lió hace un año. 7 millones, estamos aplicando el método continuo y vamos por 1.200. En un año, ¿eh? Y ahí no hay especulación, porque hay un propietario y hay, sí, el State Street Bank y el Northern Trust tienen como depositarios, pero mi dificultad, el propietario y los demás consejeros, que son formalmente independientes, y la verdad. Pero es lo de las tías, lo de la aceleración económica y luego el susto de ver el marco normativo. Que yo ahí creo que Bruselas tenían que tener un poquito más de equilibrar lo que no sea tan capaz, que es la carga administrativa, que es como lo ve la gente. Yo vengo de un banco. No, totalmente, no. Y en un banco, bueno, ahora me cuentan los secretarios de los consejos, claro, es que si el Banco Central Europeo te pide revisar el acta, y dicen, a ver, usted ha tomado estas decisiones por unanimidad, aquí no ha habido debate, entonces hay que redactar un falso debate. La realidad es que ese es el problema. No, y yo veo que tú lo has visto desde todos los lados de la mesa. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Y hemos cambiado mucho en España, gracias a Dios. ¿Qué más se puede hacer? Lo que comentábamos antes, o sea, el problema es que cuando lo haces tan complicado, ¿no? Lo haces tan gravoso, al final consigues el efecto contrario. Es decir, que algo que tiene toda la lógica y además tiene todo el sustrato y la argumentación válida, al final la gente lo acaba rechazando, ¿no? En el tema de las mujeres que comentabas, ¿no? Igual que en los temas de medio ambiente y los temas sociales que comentábamos, de sensibilidad, etc. Quizás es una visión de la que se adolece mucho en los negocios a veces, que es esa visión de largo plazo y de impacto y de valor más a medio y largo plazo. Porque, bueno, se va haciendo y efectivamente no se ve el valor, que por eso empezaba mi intervención diciendo que hay veces que me preocupa porque digo, ¿qué es esto? O sea, la gente no se cree realmente lo que es el gobierno corporativo, ¿no? Salvo los muy implicados en el proceso, al final lo ven más como una obligación que como algo que realmente aporta valor. Ese es el primer reto que tenemos y que tú estabas muy bien explicando, de cómo ser capaces de trasladar no solo lo bueno de cumplir las normas, sino de lo que está detrás de esa obligación de cumplir determinados requisitos. Porque cuando te obligan a poner mujeres es porque si no tienes un criterio diverso, difícilmente das una buena respuesta a tus clientes, ni vas a tener esos ángulos para una mejor toma de decisiones. Es que al final es así de base. Aparte de que desde un punto de vista razonable y de ético, tienes que ser capaz de recoger, como digo, el mayor número de voces y no discriminar por algo tan obvio como es el género. Pero es un avance tremendo. Los que lo vemos y estamos convencidos, pues nos parece obvio, pero el ir avanzando, que sí que es educación, Enrique. Es decir, es que te han involucrado una serie de principios que siguen estando a fuego. Yo mencionaba lo de Milton Friedman y sigue estando a fuego. Que a quien hay que servir es al accionista. Sí, claro que hay que servirle, pero no solo al accionista. Porque estos que hacen los proyectos y con los que te enfrentas, cuando tienen que pedir financiación o cuando tienen que contratar a gente joven o cuando tienen que efectivamente hablar con un determinado cliente a la hora de vender sus productos, puede que le pidan cosas que para ellos son importantes porque ya se han aprendido esa lección. Y de hecho les pasa a muchos, ¿no? Es decir, yo me meto en ese tipo de cumplimientos porque resulta que el banco me ha pedido que cumpla con estos criterios. A mí me ha pasado en alguna empresa. Oye, hay que ponerse las pilas con esto del ESG, de hacer todo el cumplimiento porque si no me dan la financiación del proyecto. Entonces, no se cuestionan por qué te está poniendo esa condición. Eso es educación. Eso es educación de trasladar el por qué hacer las cosas de una determinada manera acaba siendo mejor que haciéndolo de la otra. Pero yo sí que creo que cuando te pasas de punto, eres excesivamente gravoso el cumplimiento de esa norma, al final acabas despreciando lo que sustenta esa mejora. Y eso sí que es un problema. Y creo, en el caso europeo,
a mí, yo soy una firme convencida. Perdona, pero María, tú sí que estás ahí más metido y dices, oye, sí, pero es que hacen, o sea, es tal producción normativa que hasta para la gente que estamos convencidos y que lo quiere seguir, es imposible. Es imposible. Y ocurre lo que está diciendo Enrique. Y el reporte de la información financiera, yo creo que si todas las comisiones de sostenibilidad tienes que dedicar una cantidad de horas a cumplimentar papeles cuando deberías estar centrándote en ese cambio cultural que haga que el cambio sea efectivo. Eso es lo que... Es que al final de lo que se trata es que sea. Y por eso cuando haces normas o eres hiperactivo, estamos en un país ahora vamos, tenemos una hiperactividad normativa en la que dice, no, esto se hace y punto, no, se hace y punto, no. Las cosas no van así, tienes que entender por qué las haces y al final saldrán de manera natural. Porque de lo contrario, estamos en ese péndulo en el que al final acabaremos desandando un camino que realmente creo que va a buen término, pero hay que hacerlo con el concurso de los que lo tienen que ejecutar, con los actores. O sea, es un guión muy difícil que no sabes ni pronunciar, al final acabarás haciendo otra película. Y ese es un problema real, al que no le echo la culpa al empresario en concreto, sino a una mala gestión de los cambios que, por muy necesarios que sean, no pueden saltar la formación necesaria para entenderlos. Porque si no, acabas consiguiendo justo el resultado contrario. Y es que hablen de tías y no de mujeres o de personas diversas. No, pero es verdad, es que tienes toda la razón. Pero igual que cuando me hablaban del tema de Megamete, pero es que esto es mentira. Yo, por favor, me lo está diciendo, no sé. Entonces, nos hemos pasado de punto. Yo creo que es un problema que tiene Europa, pero no es solo exclusivo de Europa. En Estados Unidos también están pasando... o sea, yo creo que Estados Unidos tiene una crisis brutal institucional, pero en Europa nos estamos pasando ¿no? Con eso de que lo que dicen que lo que tenemos es potencia normativa, pues estamos metiendo y necesitamos hacer más y decir menos, ¿no? O sea, yo creo que la expresión americana de walk the talk me parece fundamental. O sea, y es la coherencia al final. Y ese es el problema del greenwashing y de todos estos movimientos que estamos teniendo. Y de, claro, le pones tanto énfasis, compro no sé cuántos informes que me hagan salir bien en la foto y al final acabas cargándote algo que podría ser bueno, pero no estás sabiendo llevar a cabo adecuadamente, ¿no? Pero parte de la gracia del gobierno corporativo es efectivamente acompañar en un proceso en el que no te lo tienes que saber todo. Tienes que saber muy bien lo que sabes hacer, que es la rentabilidad en proyectos medioambientales o de energía renovable, pero te tienes que rodear de gente que sepa de otras muchas cosas que son necesarias para que tu proyecto sea mejor y más sostenible en el tiempo y que genere más impacto. Esa es la lógica. Siempre habrá empresas de gente que sea más impresentable, que vaya más a corto plazo y a su propio beneficio, y siempre habrá empresarios, como toda la vida, que se han preocupado por el impacto que generan en su entorno y de todas las personas que están en él, ¿no? Y por eso digo, yo creo que hay que recuperar esa esencia y saber que efectivamente tenemos más información, tenemos más herramientas para que ese impacto sea mejor y mayor, y eso hará que la empresa al final tenga más valor y tenga más futuro. Por eso yo creo que la sostenibilidad como concepto me parece muy potente, pero no se está sabiendo trasladar en toda su dimensión. Es decir, los proyectos empresariales tienen que ser sostenibles por definición, tienen que ser viables y lo tienen que ser en toda su extensión, ¿no? Por el impacto que generan en términos del entorno físico, social y, por supuesto, al final de negocio. Si no tienes un entorno vivible y amable, no harás negocio. Elisa, la que estás aquí, que te estoy aburriendo, realmente. No, al revés, que es muy interesante lo que cuentas. Y, hombre, que cambiar a la gente que trabaja en una empresa yo creo que es muy complicado, ¿no? Cuando están acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera, llegar y cambiarles. Y sobre todo si es una empresa que le ha estado yendo bien, porque si está la bolsa es que le ha estado yendo bien. Entonces que venga alguien de fuera, Claro. que además es un poco que porque no te queda otro remedio que coger independientes, ¿no? Claro, este es el tema. Y que te venga a decir que que eso no está muy bien hecho cuando te acaba de ir también. Bueno, pero ese es el reto
Claro, que también tienes que ser consciente, cuando has sido ejecutivo y dejas de serlo y vas de independiente, te das cuenta, ¿no? Que estás para ayudar a tomar buenas decisiones, pero tú ya no eres el que ejecuta, ¿no? Esa relación que lo dicen mucho, el otro día me leí un artículo, ¿no?, también de Harvard, y dice, no, me tienes que generar esa relación de confianza en la que ayudes, o sea, no seas todo el día el que genera los problemas, hay que tener, y ese es el buen consejero, ¿no? Como Enrique, que ya se le ve esa maestría, no, de tener mucha mano izquierda y ir, saber modular, saber hacia dónde tienes que ir y no procurar imponer tus agendas, porque al final de lo que se trata nuevamente es de ayudar a que la empresa mejore y no de imponer tu criterio, porque entonces es el antigobierno corporativo, en mi opinión, ¿no? Pero al mismo tiempo, insisto, ¿no? Yo creo que al final la transformación se va a producir, y hay un tema con los jóvenes de ahora, el talento en estas sociedades que tenemos envejecidas, a lo mejor la oportunidad para los que ya peinamos canas nos consideren, porque ya somos más de vieja escuela, porque ahora los jóvenes son mucho más exigentes. Entonces las empresas sí que están cambiando la cultura, porque los pocos jóvenes que vayan a quedar en la sociedad exigen de los ámbitos de trabajo otro tipo de comportamientos que no tienen nada que ver con estos que estábamos comentando. Sí, sí, eso totalmente, sí. O sea, yo ahora cuando dices, oye, no, ahora que te van a pagar por tener solo una jornada de 4 días, te van a pagar el 5.º día, ¿no? He visto. En fin, bueno, cosas de estas que tampoco. Bueno, es que el intentar imponerlo legalmente, de no, si va a salir porque lo vas a necesitar imponer en gente que además tiene que ser muy creativa. Bueno, a eso me refiero. Criterios SG, yo creo que los jóvenes son más exigentes. Pero al final, por eso te digo, lo del SG no lo conviertas en una cosa que sea rellenar casillas, sino en esa necesidad de integrar, de internalizar problemas que ya no son ajenos. Tú tienes que dar respuesta no a un empleado, sino a una persona que trabaja contigo, que tiene unas inquietudes que tú tienes que ayudar a contribuir a satisfacer en el entorno de trabajo, en cómo te relacionas con la sociedad, en cómo hablas de temas medioambientales, en cómo hablas de derechos humanos. Y eso va a cambiar la empresa, porque necesita, igual que necesita tener una conversación con unos bancos a los que les obligan a dar financiación con el cumplimiento de determinados criterios ESG. Entonces, digamos que al final se va a producir, pero como digo, si nos pasamos de punto se genera más fractura que colaboración. Yo creo que hay que buscar esos espacios de colaboración en el que no, hay que ayudar a quitar esa gran confusión, que a veces es por impericia, ¿no? No es fácil gestionar una agenda común. Pues también hay habilidades nuevas, ¿no? Hay liderazgos diferentes, en los que tienes que construir una agenda común y no esas agendas en las que haces prevalecer o imponer tus intereses o tu criterio sobre el de los demás. Eso se está cambiando, se está transformando porque requiere otro tipo de habilidades. Igual que tienes que hacer colaboraciones con las administraciones sin pensar que por eso estás haciendo política ni estás entrando en territorios, ¿no? Es que necesitas colaborar y dialogar para que salga una solución que te va a beneficiar a ti. Tienes que involucrarte en la solución, cosa que antes no ocurría. Y en el tema de esa interiorización en la cultura empresarial, de tener a gente más diversa y no tener solo hombres, en fin, esas cosas se van a acabar imponiendo, es mucho más costoso, pero creo sinceramente que por obligación o por imposición no lo vas a conseguir. Puede producirse el efecto rebote contrario, que es lo que estamos viendo con el backlash, ¿no? Toda la vuelta a la contra de los criterios ESG, que ahora lo que tenemos esa sí que es una gran confusión, de verdad. Al final, las empresas con buena intención, queriendo cumplir y queriendo contribuir, se lo están poniendo muy difícil, realmente. Entonces, bueno, yo creo que estamos en ese proceso, como decía, y esa es la dificultad, de reconfiguración, de cambio, de muchas normativas que están entrando, y habrá que luego pues, ir limpiando. O sea, a mí me pasa, yo hay épocas que estoy explorando y digo, no tengo ni idea de nada, te van quedando cosas, y luego acabas ordenando, ¿no? Separando el polvo de la paja, y lo que no puedes perder nunca de referencia es que tú te tienes que centrar en aquello que eres bueno. Las empresas no están para hacer política,
sino para hacer las cosas bien hechas. Y efectivamente, como se decía en aquel momento, maximizar el beneficio siempre y cuando cumplas ese conjunto de normas que la sociedad considera de obligado cumplimiento. Y eso es lo que ha cambiado, en mi opinión. Ese marco moral de reglas que se están cambiando y en las que las empresas creo sinceramente que tienen que formar parte para, bueno, hacerlo mucho más práctico, mucho más ejecutable y no dejar en manos de gente que desconoce el funcionamiento del día a día, nada más y nada menos que la manera en que tienes que hacer las cosas. Y lo que no puede ser es que el reporte de la actividad te ocupe mucho más que la propia actividad. Eso es algo bastante brutal. O sea, aunque en las comisiones o en los consejos estés dedicando muchísimas más horas a la parte de cumplimiento y de supervisión de informes que a la propia actividad y a los retos que tiene de supervivencia como empresa. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos que reequilibrar. Pero que ha cambiado mucho el entorno y la empresa tiene que adaptarse y anticiparse a esos cambios para intentar tener un papel que refuerce tu posición como empresa, como institución y como empresa en particular con tu negocio y con tu actividad. Sí, desde luego el exceso de regulación y de reporting es tremendo y además eso lo que acaba es la hiperformalización desustancializa, ¿no? O sea, claro, lo del greenwashing en general, es que al final haces un lavado de cara, dices, ¿qué quieres que te cuente esto? Pues te lo cuento. Y al final eso es, también te diré una que pérdida. Antes, y todavía en muchas empresas, el elemento negativo es el exceso de información financiera y de números. O sea, ¿cuántos consejos en los que te pasas que el 80% todavía hoy, digamos, yo a lo largo de mi carrera profesional, que me han dado unos cuantos, básicamente los números. Pero vamos a ver, en algún momento se va a hablar aquí de esta empresa. Claro, porque para el consejero delegado es mucho más, muchas veces mejor los números, es un tema cuantitativo, lo estoy haciendo bien, el consejo que me diga los números tal, y yo decido la estrategia. Claro. Eso también pasa todavía en muchísimos sitios, ¿no? No, sin duda. O sea, que vayan entrando el reporte. Pero luego tienes buenos consejeros, que yo he tenido la suerte también de encontrarlos, a ver los haylos. Consejeros no me ha tocado ninguno todavía, a ver si consigo trabajar con alguna, por cierto, si me está escuchando. No, consejero delegado, quería decir. Buenos consejeros delegados que realmente quieren que les des, o sea, tienen días malos como todos, pero quiero decir, que realmente quieren que les des inputs para tener una mejor estrategia. Y te dan los números necesarios. Yo creo que hay veces que hay un interés en abrumarte, como en todo, con papeles o con datos, para no entrar en la sustancia, ¿no? Pero por eso hablaba de la importancia o no de creerte el gobierno corporativo. Al final es bueno que te cuestionen determinadas estrategias. Tú luego tienes la responsabilidad de tirar hacia adelante, no puedes dejarlo todo en abierto, pero tienes que tener los números buenos y sin sesgo, porque esa es otra, ¿no? Es decir, yo creo que se puede, los números lo aguantan todo, pero hay que saber identificar, y esa es una labor difícil, cuáles son los números relevantes, porque realmente te indican problemas o te indican también oportunidades para tener un buen debate, ¿no? O sea, yo creo que los números per se, igual que el control per se, no tiene sentido. Son instrumentos para al final, como digo, tomar buenas decisiones. Yo por eso creo que el exceso de regulación para contar lo que haces a veces desvirtúa la historia que tienes que contar. Yo creo que al final hay que centrarte en la historia y la historia es tomar decisiones. Y para tomar las decisiones tienes que tener información. Ojo. Y es verdad que ahora la digitalización, hablamos mucho de ella, y son todavía, no son desde luego mayoría de las empresas que informan adecuadamente la toma de decisiones. Y sí que tenemos, vamos, no como hasta como nunca, las herramientas para poder realmente informar las decisiones. Pero vuelvo a repetir, no es el control, no es la norma, sino la esencia que busca esa norma, que es tomar buenas decisiones. La selección de la información, ya ahí tienes sesgos también. Claro. No puedes... Pero por eso hoy la diversidad, lo de las tías y todo esto va bien, porque tienes una manera de mirar diferente, no por ser tía, sino por ser distinta a ti, que me considero otra cosa.
Pues ya es interesante. Pero bueno, diversidad de mucho tipo, ¿no? Claro, claro, eso sería el siguiente paso. Claro, o sea, yo creo que, no, y ahora que estoy pues, también de fuera, ¿no? Y que me llaman, porque realmente quieren tener una visión más completa, ¿no? A lo mejor dirán una del sur, pero bueno, da igual, vamos avanzando. Sí. Una del sur de Europa. ¿Tienes Pues, preguntas claro. de gente de fuera? Sí, por aquí, bueno, interesantísimo debate. Saludos expresos de Marcelino Oreja. Y me pregunta Jorge Manrique, aunque desde luego no es el objeto de las empresas hacer política formal, como comentabais, ¿no observas un creciente peso de las grandes multinacionales en la política entendida como gobierno y la organización de las sociedades humanas? ¿No vamos hacia un mundo de corporaciones empresariales? Bueno, estamos en un mundo en el que hay de todo, también de corporaciones empresariales, ¿no? Hombre, ha ido asociado además a ese proceso de globalización que ahora se está cuestionando, en el que efectivamente eran actores globales por encima y mucho con mayor impacto que muchos gobiernos, ¿no? Que por lo tanto realmente hay grandes corporaciones que de esa manera estarían haciendo política, pero hemos hecho la distinción de hacer política a involucrarse o desde luego tomar posición sobre asuntos comunes que te acaban afectando, ¿no? O sea, yo creo que esa es la toma de posición que se están viendo obligados a hacer muchas empresas. Bueno, en España tenemos algunas que además han estado liderando pues, en temas de medio ambiente, desde luego, igual que en su momento de infraestructuras, que tienen que tomar posición y además es una buena oportunidad para intentar definir cómo quieres que acabe siendo ¿no? una determinada regulación, una determinada conformación del mercado en el que tú vas a tener un papel de protagonista. A mí eso no me parece mal, ¿no? Lo que creo que es importante es que se haga con transparencia, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí sobrevuela la política o el hacer lobby. No es malo, la política no es mala, lo siento, aunque mucha gente quiere hacer valer que la política es algo malo. Hemos visto la cara fea de la política, pero la política no solo no es buena, sino que es imprescindible y necesaria. La clave es cómo se hace nuevamente y que sea de una manera transparente la defensa de determinados intereses y adecuadamente regulados. A mí no me parece nada malo en absoluto, ¿no? Yo creo que es importante que haya actores, pero que se regule el debate en el que al final se acaban tomando decisiones sobre cómo tenemos que vivir nuestras vidas, ni más ni menos, ¿no? Entonces, hacer política no es malo, hacer política, si lo entendemos como formular propuestas de cómo queremos que nos organicemos. Yo creo que ahí tenemos que participar todos y ojalá participen nuevamente políticos que sean capaces de, desde una visión más independiente, formular propuestas que den respuesta a la mayor parte de la población en un determinado ámbito. Cosa que las empresas no tienen por qué tenerlo. Aunque pienso, o me gustaría creer, efectivamente saldrán beneficiadas como marca y al final como empresas aquellas que defiendan y propongan soluciones que hagan la vida mejor de las personas y por lo tanto también de sus clientes, ¿no? Según los grecios clásicos, la política no solo no era mala, sino que era virtuosa. Mejoraba a la persona. Qué lejos estamos, ¿no? De esa concepción. Sí, bueno, yo creo que depende de cómo se piense que es la política, ¿no? O sea, yo creo que mejora a la persona cuando efectivamente, claro, buscas mejorar la vida de los demás, ¿no? Si buscas empeorarla o solo mejorar la tuya, pues no, no es el mismo arte. El ejercicio de la política, claro, ¿no? claro. Era una parte de la virtud y la excelencia, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que hay que ir adaptándose a los tiempos, pero nuevamente no hay que perder las referencias, ¿no? O sea, yo creo que hay que pensar lo que decías antes, y a mí eso me preocupa, el bien común, porque yo creo que sinceramente, y eso es recuperar la parte más de humanismo, ¿no? De la convivencia, que yo soy más feliz cuando mi entorno va bien. Entonces me tengo que preocupar porque lo común prospere. O sea, no creo en esa visión extractiva de que que hay de lo mío y a los demás que arreen, ¿no? No es una visión que creo que sea sostenible a largo plazo. Al final eso te acaba volviendo a encontrar, porque le toca a otro para el que eres totalmente residual y entonces estás fastidiado.
Por eso es mejor pensar en términos del común y que cuanto mejor le vaya a mi entorno, mejor me va a acabar yendo a mí, ¿no? Pero es una visión a lo mejor muy romántica de la humanidad. Muy real, en realidad. A ver, Álvaro, ¿qué más? Agradecimiento, muchas gracias. Ya se han ido todos, no sé quién ha ganado el partido, pero Aquí estamos, Sí, por aquí. ¿Sabemos algo del como partido? campeones. Argentina 2-0. Va ganando. Va ganando, Va ganando. empezó a las 8. Va ganando 2-0. Bueno. Pues nada, temas. Bueno, fascinante, Complejos, pero- fascinante, Elena. Eres De muy verdad que amable, nos has dado muy generoso. food for thoughts, estupendo. Con un aplauso. Gracias a vosotros. Siempre.